votados hace minutos nada más, lo que deja congelada la fórmula de movilidad jubilatoria, ateniéndose al decreto que sigue vigente por parte del presidente Javier Milei. Estamos en línea con Pablo Yedlin, es diputado nacional por Tucumán de Unión por la Patria. Estuvo obviamente allí en el recinto. Asistencia perfecta a Unión por la Patria, con también los votos para tratar de insistir sobre la movilidad jubilatoria en contra del veto. Hola diputado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Acá Mauro Jardón, Camila Sansi, los saludamos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo anda? Bueno, acá tratando de entender un poco la situación desde Unión por la Patria. ¿Usted personalmente entiende lo que sucedió? Digo, que se haya dado un número para sancionar una ley y que después se hubiera necesitado el mismo número para ratificarla y que no se haya hecho. Bueno, es una situación bastante extraña y te sumo más, la ley fue una ley que la impulsó la Unión Cívica Radical, porque digamos en este tema había varios dictámenes, el dictamen que se terminó votando fue el de la Unión Cívica Radical, que nosotros acompañamos, era bastante parecido al nuestro, pero digamos tenía ciertas diferencias, nosotros lo acompañamos a ese porque entendíamos que teníamos más chances de conseguir los votos también en el Senado y transformarlo en ley. Es una ley que salió con amplísima mayoría, tanto en diputados y en senadores, como vos decís, prácticamente 2/3 en ambas cámaras. Es una ley que saliendo con 2/3 en ambas cámaras uno diría es invetable, digamos, es imposible vetarla porque evidentemente uno supone que los que votaron inicialmente para dar los 2/3 votarán si hubiera una insistencia. Bueno, ese es el aspecto más extraño de esto, pero sigamos sumando extrañezas. Esta sesión que acaba de terminar fue pedida por la Unión Cívica Radical, justamente para insistir en nuestra norma, en la norma que había salido, para dar de baja el veto, y a pesar de eso, bueno, sobre los últimos días empezaron a haber movimientos de la Casa Rosada que cambiaron el sentido del voto de varios legisladores del Partido Radical, también algunos legisladores que se abstuvieron, de Innovación Federal, de algunas provincias, que tampoco acompañaron, y bueno, como hacía falta una mayoría muy especial, 2/3 es un número muy difícil de conseguir, y a pesar del acompañamiento de todo nuestro bloque, como vos decías, los 99 que estuvimos presentes, y gran parte de Coalición Federal, del bloque de Pichetto, inclusive algunos radicales también, y la izquierda, entre los partidos provinciales y la Unión Cívica Radical, la verdad que no conseguimos los 2/3. Así que bueno, hoy, lamentablemente, como vos decís, la jubilación se va a ir actualizando en base al DNU. Es una situación compleja porque el DNU no es un DNU que sea sólido de lo jurídico. También se dijo en el recinto, hay riesgo de que la Corte Suprema de Justicia establezca que esta fórmula que el DNU prevé no es una fórmula que cumple con nuestra Constitución y la necesidad de actualización que la Constitución prevé, y entonces la declarara inconstitucional. Así que veremos, yo creo que esto abre una serie de problemas judiciales a la Argentina y que definitivamente era una ley absolutamente, responsable desde el punto de vista fiscal y representaba un aumento mínimo, digamos, del gasto para el Estado y idealmente, de alguna manera les garantizaba a los jubilados 15.000 pesos más, pero sobre todo incluía el bono, que ustedes saben que es medio discrecional. Si el día de mañana Milei decide no entregar el bono, o como viene haciendo desde marzo, no actualizarlo nunca más, que es una manera de dejar de entregarlo de alguna manera, porque con la inflación eso se va descapitalizando, bueno, los jubilados seguirán perdiendo en un país que, como ustedes saben, y no tengo que decirlo, tiene descontrolados los precios de los alimentos, los precios de los medicamentos, los precios de las tarifas, los precios del transporte, que obviamente repercuten en la canasta básica, digamos, del adulto mayor de una forma muy particular. Y bueno, eso, la verdad que estamos ¿Pablo? de lo que se había conseguido, sí. No, te Se había perdimos cortado, por un sí. segundo. Ah, perdón. No, lamentamos mucho que no se haya podido ratificar. Vamos a ver qué pasa en el Senado con el tema de la ley para las universidades y si va a seguir el mismo derrotero de veto o no. Y bueno, y veremos qué pasa con el DNU para la CIDE, que también son temas que, bueno, hoy están en Senado y que, bueno, esperamos que eso sí se pueda avanzar, ¿no? Me parece que el gobierno de Milei le queda mucho tiempo por delante, 3 años y pico, y que este hubiera sido un buen mensaje. No un mensaje
destituyente, como algunos querían instalar, que si teníamos los 2/3, que eso abría la puerta a un juicio político, sino por el contrario la idea de que habiendo insistido con un veto, o sea, contra el veto, darle un mensaje al presidente de más diálogo, de más interacción con el Congreso, con la política, que bueno, como ustedes saben, es una persona que no hace mucho uso de esto, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, bueno, pero bueno, no se consiguió. La verdad que hay votos que duelen más que otros, porque hay gente que acompañó al proceso y digamos, uno se siente medio traicionado. Pero bueno, yo destaco del bloque nuestro, Unión por la Patria, la presencia de todos sus miembros y sobre todo la votación unánime. No se vio en los otros bloques están bastante explotados y me parece que eso es una fortaleza que hay que seguir trabajando, ¿no? Sí, ahí marcabas, bueno, como una especie de traición desde algunos sectores, pero, a ver, que el oficialismo o que el gobierno o el Poder Ejecutivo consiga voluntades para, en este caso, ratificar un veto, pero para torcer una ley, eso no sería lo nuevo. Lo que acá estamos asistiendo es una cuestión de alguien que ha impulsado, como vos marcabas, una ley, que la ha Claro. votado, que la ha defendido y que después Vota en contra de eso vota en mismo. contra de su propia voluntad. Ahí fue muy resonante la situación del diputado Campero, te lo menciono también porque son de Tucumán, no sé si tenés Sí, relación, sí. que aparecía, ¿no?, en su momento defendiendo esto, impulsándolo, felicitando a los que lo habían hecho posible y hoy con un discurso totalmente distinto. Digo, hay muchos que tal vez están un poco equivocados o se dan cuenta hoy con estos aires de liberalismo o aires libertarios de a qué partido pertenecen en realidad. Sí, bueno, es un tema también con los partidos políticos, la debilidad de los propios partidos políticos, la debilidad de las plataformas electorales, la gente, la debilidad de la política en general, ¿no? Y bueno, estas cosas por supuesto no suman en ese sentido, ¿no? Porque con qué fortaleza va a tener un partido político si cuando las banderas que te llevaron a ser diputado, cuando llegás a la Cámara de Diputados, las abandonás. A mí me pasa también con el peronismo, la provincia de Tucumán, digamos, que tenemos, también ha habido, mira, nosotros somos nueve diputados de Tucumán, solamente 3 hemos votado a favor de esta normativa, o en contra del veto, por decirlo así, Mira. y todos los otros votaron en contra, o sea, los otros 6, Ujú. que son de distintos bloques, de radicalismo, de peronismo, de la provincia, etcétera, del gobernador. Entonces, hay un tiempo de época complejo, hay un gobierno nacional que es muy, digamos, duro con las provincias, las tiene muy ajustadas y bueno, los gobernadores eligen distintas maneras para sobrevivir. A mi manera de ver, la manera que se elige a veces no es la correcta porque pone en riesgo la sustentabilidad de la gente. O sea, si vos tenés jubilados que no pueden comprar los medicamentos, que no pueden comer, no pagas el fondo de incentivo docente, no haces obra pública, las tarifas las dejas que se liberen, ahora le quitaste las tasas a las provincias y a los municipios con el objetivo de que, bueno, pero esa recaudación le va a caer a las provincias, no compras vacunas. Las provincias van a empezar a tener serios problemas y bueno, y en definitiva los problemas de las provincias son los problemas de la gente, ¿no? Mm. Con respecto a esta situación, ¿no? Porque aparentemente es una negociación también que se hace con las provincias o directamente con los gobernadores. Y hemos tenido antecedentes, ¿no?, de esto, con este gobierno, digo, de prometer algo o comprometerse con algo y después en muchos casos no ha sucedido. ¿Hasta cuándo se puede confiar en esto? ¿Hasta cuánto esta negociación, digo, porque como decía, se ha cortado cualquier tipo de canilla para las provincias y se utilizan este tipo de votaciones para ir largando algo, ¿no? Digo, esto es viejísimo y en otras épocas era muy condenado, hoy parece que es lo habitual o lo normal. ¿Hasta qué punto se puede sostener esto? Porque se ha denunciado esta ley como una presión de la oposición para romper el superávit o para debilitar al gobierno, más allá de la cuestión de fondo que era las jubilaciones. ¿Hasta qué punto esto se va a poder sostener según vos? Ahí recién mencionaba el presupuesto universitario, digo, estamos todos pendientes de cualquier cosa que pase en el Congreso, lleva meses de tratarlo, de negociarlo, se aprueba
y si no le gusta al presidente o si más o menos se considera que rompe el déficit, se va a vetar. Esto va a ser una constante. Imagínate que rompe toda la lógica parlamentaria, porque si vos para sacar una ley necesitas mayoría simple, pero para levantar un veto necesitas 2/3 en ambas cámaras, y tenés un presidente que va a vetar todo lo que se le ocurra, entonces no tiene mucho sentido ni hacer las leyes, digamos. Esta es la verdad. Claro. Pero me parece que también la propia realidad, esto tiene un costo político, porque todos conocemos algún jubilado que hoy la está pasando mal y esto claramente no le va a mejorar la situación. Y esta situación de que ellos dicen que con esto están bajando la inflación, bueno, están bajando la inflación, no se nota mucho, porque como te digo, todo aumenta. Entonces no sé, yo creo que acá el costo político empieza a notarse, cuando uno empieza a ver las encuestas, la gente ya no está tan contenta, ya no tiene tanta esperanza en un gobierno que la verdad, digamos, viene prometiendo demasiadas cosas y haciendo muy pocas, con muy mala gestión en todas las áreas. Así que bueno, me parece que bueno, son los tiempos de la política, la democracia es así, a veces se gana y a veces se pierde, y lo importante es mantenerse siempre en lo que uno dijo que iba a hacer y hacerlo, y bueno, y seguir trabajando para el próximo desafío. Pablo, lo último, ¿se piensa en avanzar con el rechazo al DNU que contiene esta fórmula jubilatoria, el 70-23, o todavía no se charló eso? Mirá, ya hay digamos, algunos planteos en este sentido. A mí me parece que eso podría de alguna manera disminuir la judicialización que esto va a generar, pero bueno, no te podría decir si esto va a ser un tema inmediato o cuándo sería, pero si uno le diera de baja al DNU, para lo cual necesita una mayoría simple en ambas cámaras, entonces volvería a la ley anterior, ¿no? Que no es la mejor ley, pero es mejor que el DNU que hoy tenemos. Mirá, bueno, ayer hablamos, perdóname que te corte, pero ayer hablamos con Martín Tetaz y él nos decía, cuando yo le planteaba esta situación, él decía que la fórmula del gobierno anterior es peor que esta fórmula y peor que el DNU. ¿Sabes qué? Depende mucho de cuánta inflación haya y cuánto aumento salarial, porque en realidad las fórmulas polinómicas que tienen estas dos variables, y han jugado con estas dos variables y depende mucho de lo que vaya a pasar con la economía real. Entonces, si vos tenés una economía con inflación en descenso y sueldos mejorados, la fórmula es buena. Si tenés una economía con inflación alta y poca mejora salarial en relación, tenés una fórmula que es mala. Pero depende de eso. Entonces, es difícil saberlo en nuestra situación económica. Pero bueno, son los desafíos que hay. Yo también creo que lo que haría falta es en no tirarnos una ley sobre la otra y discutir sobre esto, sino poder sentar en una mesa de diálogo serio. Veremos, quizás que la discusión de presupuesto nos abre esas discusiones que podamos trabajar en ese sentido. Pablo, justamente por esto la última pregunta, ¿no? Pero relacionado a esto que va a suceder el domingo, ¿hay alguna expectativa respecto a lo que va a plantear el presidente con el presupuesto? No, expectativa, digamos, de algo muy novedoso o diferente, no. El estilo del presidente más o menos lo conocemos. La sensación, no, digamos, es absolutamente no reglamentario lo que va a hacer. No digo que sea antirreglamentario, pero digamos, lo que prevé el reglamento es la presentación por parte del ministro de Economía, en realidad del Poder Ejecutivo, dice, del presupuesto, en donde uno pueda hacer un ida y vuelta con el ministro, digamos, o bueno, con quien sea el Poder Ejecutivo que presente el presupuesto y que podamos preguntarle. O sea, yo no creo que habilite, ojalá que sí, el presidente la posibilidad de que le hagamos preguntas sobre lo que tampoco lo conocemos en lo que va a presentar, porque no ha llegado al Congreso. Entonces más me parece una cosa medio de show, a la que nos tiene acostumbrado este presidente por otro lado, y veremos con qué nivel de agresividad y desagravios presenta, pero digamos, si vos me decís expectativas de un futuro venturoso, de una Argentina productiva, que mejore el empleo, que mejore la posibilidad de trabajo, que mejore la salud pública, la educación pública, muy pocas expectativas. Gracias, Pablo. ¿Vas a ir el domingo? Yo soy de la Comisión de Presupuesto, así que casi seguro ya tengo el pasaje sacado. No, porque hay algunos que están manifestando que no van a asistir ni siquiera. ¿Se cortó? Tenemos que venir porque es nuestra responsabilidad estar. Bien, Pablo, excelente. Muchas gracias por el contacto. Un abrazo.
Al contrario, que estén bien. Hasta luego. Pablo Celdín, diputado nacional de Unión por la Patria por la provincia de Tucumán, acerca de lo que ha sucedido hace minutos nada más en el Congreso de la Nación con respecto a la ratificación del veto contra la reforma jubilatoria.